Amén. Hoy vamos a hablar entonces de un tema importante también dentro de la escatología. Pienso que, todos los anteriores han sido muy interesantes, muy importantes. Hemos visto muchas profecías, hemos hablado del arrebatamiento de la iglesia, que es lo que esperamos nosotros. Hablamos de este periodo de la gran tribulación, esta segunda venida gloriosa del Señor. Hablábamos la semana pasada acerca del reino milenial. Y hoy quiero llevarlos a un evento que muchos tal vez pasan por alto, ¿no? Que sin embargo es tan importante y es algo inevitable. Hoy día vamos a hablar acerca de el juicio final, ¿ok? Juicio final, también bíblicamente conocido como el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Después del milenio, Satanás será suelto. ¿Se recuerdan que hablábamos de 1000 años en la tierra? Al finalizar este periodo de 1000 años, Satanás va a ser suelto por poco tiempo, no va a ser mucho, pero va a ser un tiempo suficiente para poder engañar también a algunos, ¿no? Ya sabemos que no somos nosotros la iglesia, sino que son aquellos que pasaron a la tribulación. Y sabemos por la palabra de Dios que después de este poco tiempo que será suelto para engañar a algunos, será derrotado nuevamente por el Señor. Luego de este evento que es el milenio, ¿verdad? Y este periodo que tiene Satanás para engañar, luego de este evento viene el juicio final, ¿sí? Ahora, no piense usted que aquí se acaba todo, ¿no? Se acaba todo en realidad para aquellos que negaron al Señor toda su vida. Pero vamos a ver este juicio, ¿verdad? Este juicio celestial que viene de parte del Señor. Y es un tema muy interesante y muy serio a la vez, porque no es un juego, ¿verdad? Esto es algo que va a suceder y que toda persona que no tiene a Cristo en su corazón debiese considerar, ¿verdad? Y si usted tiene a Cristo en su corazón, debiese anhelar compartir con otros, ¿verdad? Y mantener una vida de rectitud delante del Señor. Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, el juicio vendrá. ¿Sabían ustedes que Dios no improvisa? A veces nosotros podemos improvisar ser cristianos, ¿no? Pero Dios no improvisa, ¿verdad? Hay un calendario profético que es perfecto. Y en ese escenario hay un día señalado. No sé si tú usas calendarios, ¿no? A veces en los calendarios que tenemos nosotros aparece un día festivo. Los niños tienen encerrado nuestros cumpleaños, ¿verdad? Fechas importantes, o cuando tienes que pagar algo, lo usamos en el calendario. Pero en el calendario de Dios, un calendario que solamente Él conoce, hay un día señalado, hay un día determinado, un día el cual nadie sabe, pero que llegará ese día. Y muchos, no pocos, muchos en aquel día se van a lamentar. Ahora, es muy triste lo que voy a decir, pero gente de la congregación, de esta congregación, también estará en ese lugar lamentándose. ¿Sabías eso, no? ¿Qué crees? ¿O crees que nos vamos a ir todos? Yo, ¿qué más quisiera como pastor, no? Que toda la iglesia se fuese con el Señor, pero sabemos que esta es una realidad, ¿verdad? Un día seremos arrebatados y unos quedarán. Entonces, muchos, no pocos, en aquel día se lamentarán de no haber escuchado el llamado de Dios en el tiempo del amor, en este tiempo de la gracia. Y quizás recordarán, ¿no? Aquella reunión, aquel llamado que se hizo, aquella advertencia que el Señor hizo a través de alguna palabra, a través de alguna persona que te amonestó espiritualmente y no acudiste a ese verdadero llamado, ¿verdad? Entonces, se lamentarán, pero ese lamento no tendrá ningún efecto, ¿verdad? O sea, no tendrás quien pueda ayudarte, porque cada uno estará preocupado de su propia vida en aquel momento. Es triste, ¿no? Hoy quiero que comprendamos entonces estas verdades de parte del Señor. Este juicio, este gran juicio, este único y fatal juicio, será hecho por Jesucristo, ¿verdad?
El mismo que murió por nosotros, el que recordamos en Semana Santa, aquel que cada vez que tomamos la cena del Señor agradecemos por su bondad, su amor, su misericordia, el que murió por ti y por mí en la cruz, el que hoy día te dice puedes tener salvación por medio de la fe, ese mismo Señor que hoy día es nuestro abogado, tomará una posición de juez justo, y será Él quien esté a la cabeza de ese juicio del Señor. Será ante un trono blanco, según las características que la Biblia nos dice, y esto simboliza la pureza absoluta, porque Dios es un Dios santo, ¿sabías eso? Tú no puedes pretender acercarte a Dios con un corazón sucio, con una vida llena de impurezas espirituales, pecados no confesados. No puedes jugar a Dios, ¿verdad? O sea, aquí tú te puedes reír en la iglesia de Dios, pero llegará un día en que el juicio vendrá sobre las naciones, ¿verdad? Y esto será duro, ¿verdad? Y hoy día debo ser duro con ustedes porque es algo que no podemos jugar. ¿Se entiende, no? O sea, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, debiese estar muy preocupados de cómo está mi vida espiritual delante del Señor. Porque venir a la iglesia para jugar, hermanos, ¿qué sentido tiene? Si estamos hablando de nuestro servicio a Dios y nuestra eternidad. Entonces será un juicio justo, porque Dios va a escudriñar la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Un juicio justo, donde todos aquellos que rieron del Señor, que lo negaron, no podrán decir en su corazón, en su vida, esto fue injusto, ¿verdad? Porque el Señor, que conoce toda tu vida, te mostrará que lo que estás recibiendo, o sea, el castigo eterno, ¿no? Recuerde que en este juicio no hay chance a una defensa. La sentencia que viene sobre aquella persona que ha rechazado al Señor, esa persona estará completamente de acuerdo con lo que está recibiendo. O sea, no tendrá palabra para decir, es que cuando conversamos acerca de la vida cristiana con cada uno de ustedes, normalmente nos justificamos, ¿verdad? Usted viene conmigo, conversamos acerca de su pecado, oculto, público, como sea, y siempre nos vamos a justificar. Pero en aquel juicio, aquella persona que no haya confesado en su vida a Jesucristo como Señor y Salvador y le sirva como corresponde, fíjate que no va a tener palabra alguna. O sea, se va a quedar mudo ante la justicia de Dios. ¿Te das cuenta lo que es? No puedes decir nada en tu propia defensa. Y lo único que queda es una eternidad de juicios y castigos sobre la vida de aquel que rechazó a Cristo. Servir a Dios, hermanos, no es un juego. Podemos pasarlo bien, nos podemos reír, ¿verdad? Tomar cafecito, todo, pero la vida cristiana, hermano, no es un juego. La iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar donde nosotros venimos a crecer para aprender del Señor y ser levantados, renovados, ¿verdad? Para seguir cumpliendo nuestro propósito del Señor. Y que son dos cosas: adorarlo y predicar su palabra. Entonces será un juicio justo. Pero también quiero entregarles una noticia, que este juicio no es para la iglesia del Señor. O sea, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú estás seguro de tu salvación, entonces no vas a estar en ese lugar. ¿Se entiende, no? Ok. No hay que confundir este juicio con lo que aprendíamos de el tribunal de Cristo, en donde serán probadas nuestras obras, lo que hacemos en la vida cristiana a partir del día que recibimos a Cristo en el corazón. No. Eso no es para ese juicio, es un juicio para galardonar las obras, no para enjuiciar la salvación. Pero aquí sí. Y todo aquel que esté en este juicio no tiene oportunidad. Fíjate, no hay oportunidad. Toda persona que haya partido de esta tierra con Jesucristo en su vida, no va a estar en ese día, ¿verdad? No va a estar siendo enjuiciada su salvación. Por eso es importante, ¿no?, que nos examinemos en esta noche. Entonces, los que estamos en Cristo no vamos a comparecer a ese lugar. Si tienes a Cristo en tu corazón, dale gracias al Señor, ¿verdad? Si aún no, hoy día, ¿verdad? Hoy es el día. Este juicio es para los muertos sin Cristo.
¿sí? La Biblia nos habla mucho de los muertos en Cristo. Pero este juicio será para los muertos sin Cristo, para los rebeldes de todas las épocas, ¿ah? Para todo aquel cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo se inscribe tu nombre en el libro de la vida? El día que tú crees. El día que tú crees, viene el Espíritu Santo en tu vida y la manifestación de que tu fe es verdadera, ¿sabes cuál es? Es el arrepentimiento de tus pecados. ¿Sabías eso, no? ¿Por qué decir que cree? La Biblia dice que hasta los demonios creen. Incluso dice que tiemblan ante la presencia de Dios, ¿verdad? Yo salgo con este micrófono que llega como hasta la esquina y le pregunto a todo el que se me cruza afuera, ¿usted cree en Dios? La gente me va a decir, sí, sí, sí. ¿Y usted? Yo también. Pero la manifestación de que tu fe es una fe verdadera, o sea, que la presencia de Dios vive en tu vida, es el convencimiento de tus pecados. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a tu vida, ¿para qué? Para convencerte de pecado. Entonces, cuando te experimentas esta vida, este encuentro con el Espíritu Santo en tu vida habitando, comienza Dios a hacer un trato en tu vida, ¿no? Comienzas a cambiar. Comienzas a dejar las cosas mínimas, ¿no? Que son propias del mundo, y comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Y comienzas a vivir una nueva vida en Cristo. Pero si tú dices creer en el Señor y tu vida sigue siendo la misma de siempre, entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Qué creen ustedes? La Biblia dice que por sus frutos, por sus obras, por su vida los conocerán. O sea, si no luchas con el pecado, si todo el tiempo le estás dando cabida a Satanás una y otra vez, vas a estar en este juicio. Porque tu fe no es una fe verdadera. Yo no puedo juzgarla. Pero sí puedo enseñarte a que seamos temerosos delante del Señor. Ser un cristiano no es un juego, hermanos. Ser cristiano nos demanda, ¿no? Yo no me hice pastor para jugar acá y darles conferencias, ¿verdad? Y que hagamos una iglesia, que cantemos y hacemos un recital. No, ¿verdad? Ser cristiano significa decidir seguir a Cristo y decidir cambiar tu vida. O sea, el mundo me ofrece un sinfín de cosas, ¿no? Éxito en mi trabajo, ¿verdad? Ir a, qué sé yo, hacer esto otro y enfocarme en eso. Pero en mi caso, como pastor, he decidido seguir a Cristo. Y eso lleva un sinfín de negaciones internas. Entonces, la vida cristiana no es un juego, hermanos. Es algo serio. Y como este tema es serio, lo tenemos que tratar con seriedad, ¿verdad? Porque no te voy a poder ayudar el día en que estés, si no tomas asunto en esto, yo no voy a poder hacer nada, ¿verdad? No va a estar el WhatsApp habilitado, ni yo voy a poder tener comunicación contigo, y Jesús no te va a escuchar. Porque el que hoy día es un abogado, ese día será un juez. Y ya no te puede defender. Entonces, este juicio es para los muertos sin Cristo, para los rebeldes de todas las épocas, para todo aquel cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida. El día que crees en el Señor, no tienes que decirle al Señor que te inscriba tu nombre, porque Él lo va a hacer, ¿verdad? Si lo hiciste en tu oración, bien, no hay problema, pero ese día queda tu nombre inscrito en el libro de la vida. ¿Ok? Hoy hay dos motivos por los cuales Jesús volverá a la tierra. Lo hemos cantado, ¿no? Volverás. Hay dos motivos por los cuales Jesús volverá a la tierra. El primero es porque volverá por nosotros, por su iglesia. O sea, tiene que venir el Señor a buscarnos, ¿verdad? Tiene que rescatarnos, tiene que sacar a su iglesia amada de todo el juicio y toda la ira que vendrá sobre las naciones. O sea, ese es el primer propósito por el cual el Señor viene, ¿verdad? ¿A qué viene? A buscar a su iglesia. Y la segunda razón por la cual Jesús viene a la tierra es para juzgar al mundo. Esa es la segunda razón, ¿verdad? Primero viene por su iglesia y lo segundo es a juzgar al mundo. O sea, el mundo recibirá el justo juicio de Dios. En ese día, en ese momento, ¿verdad?
no habrá ni una posibilidad para arrepentirse de sus pecados ni confesar a Cristo, ¿verdad? Incluso la Biblia lo anticipa, dice que a pesar de todo, de estar frente al Señor, la gente no se va a arrepentir de sus hechicerías, lo llama Apocalipsis, ¿no? Pero eso habla del pecado, ¿verdad? Entonces, hoy es el momento de acudir a este llamado si no lo has hecho. Hoy es el momento de predicarles a otros acerca del arrepentimiento. No hay tiempo para hacer un evangelio como buena onda, ¿no? Así como, mira, prueba al Señor, así como, a veces uno lo dice así, ¿no? Mira, si estás pasando algo, prueba al Señor, así como, si no te gusta, lo devuelves, como una demo, así como, pero eso es un error, ¿no? Entonces, hoy es el día para arrepentirse de pecados, confesar a Cristo como Señor y Salvador con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Hoy es el momento de predicar a otros y llamarlos al arrepentimiento de sus pecados, de decirles que no le han dado el primer lugar a Dios en su vida, aunque sean las personas más bondadosas del mundo. Pero si no le das a Dios el primer lugar en tu vida, estás en graves problemas. En Apocalipsis Juan reprende a través del mensaje de Jesús a la iglesia en Éfeso y le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces le dice, recuerda, le da la responsabilidad, ¿no? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Entonces, rechazar esta invitación de salvación que el Señor nos da con tanto amor y tanta misericordia, rechazar esa invitación es enfrentarse al peor de todos los juicios. Yo hace un tiempo vi unos videos donde ponían ahí los videos de la gente que era en Estados Unidos condenada a la muerte, ¿cómo se llama? La pena de muerte, ¿no? Que podía ser silla eléctrica, bueno, ahora usan esta cosa de, ¿cómo se llama? La inyección letal, que no es como que te quedes dormido, así nada más, ¿verdad? No sé si ustedes han visto eso, es como un poco medio morboso, ¿no? Pero es una cosa bien, que a mí me dejó mal, ¿verdad? Porque la persona está ahí, ¿verdad? Están los testigos, los que lo acusaron, ¿verdad? Y una ventanita, y está la persona ahí lista para inyectarle su última dosis, ¿verdad? Y ahí muere, y tienen que haber testigos y todo lo demás. Pero quiero ir antes de esa escena. Cuando el acusado, ¿verdad? El juez ya tiene todos los antecedentes y dice, ¿verdad? Y en Estados Unidos el artículo no sé qué, bajo no sé qué cosa, y comienza a decir todo, y es sentenciado a la pena de muerte a través de inyección letal o qué sé yo. Las personas, mientras están escuchando ese juicio, obviamente lo enfocan, ¿no? Y se ven sus venas, así como ya la presión seguramente está ahí, ¿verdad? Y cuando dicen, ¿verdad? Ya la sentencia, es una cosa como que se le va el color de la piel, ¿no? Aunque algunos están muy locos y como que hasta se ríen. Pero la gente que normalmente entiende lo que están viviendo, esas personas están choqueadas, ¿verdad? Por el veredicto que se está dando sobre sus vidas. Pero esas personas tienen esperanza, ¿sabían ustedes? Porque les llaman después a un pastor o a alguien para que les ayude, ¿verdad? Y algunos reciben a Cristo, se arrepienten y por más que la tierra, el mundo te sentenció a muerte, tienes todavía oportunidad para la vida eterna. Pero en el juicio final, no hay esperanza. Cuando tú vas al infierno, bueno, no vayas, pero si alguien entra al infierno, podríamos decir que en todos los lugares, en todos los rincones de ese lugar, dice, no hay esperanza, no hay ni una salida. Entonces ahí la gente comprende, ¿verdad? Ahí recién comprenden lo serio que es haberse burlado de Jesús, de haber jugado. No tiene sentido jugar a ser cristiano. Mejor sé una persona de afuera y disfruta mientras puedas, ¿no? Pero jugar con el Señor, no, ¿verdad? Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, justamente apuntando a esta situación. Entonces, rechazar esta invitación es enfrentarse al peor
de todos los juicios. Todo aquel que esté frente al Señor, ahí en su gran trono blanco, solo tiene un destino: el castigo eterno, el peor de todos. No hay salida. Entonces abramos nuestros corazones para poder entender esta palabra, ¿les parece? No es un tema para meternos miedos, no, para nada, sino que esto es para que le tomemos el asunto, ¿no? Y si tú eres salvo, si tienes a Cristo en tu corazón, agradécele al Señor por tanta misericordia, ¿verdad? Este es un tema para anunciar con mucha urgencia por el tiempo que vivimos, hermanos. El hecho de que estemos compartiendo estos temas y que el mundo esté en esta situación tan difícil, ¿verdad? En todos los aspectos, es porque necesitamos con urgencia tomarle asunto a estos temas, ¿verdad? Ok, vamos entonces por el primer punto, ¿no? Decíamos que el Señor determinó un día en que juzgará a la humanidad. Eso está estipulado, Dios lo dijo, ¿no? Leíamos ahí en Hechos 17:30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. ¿A quiénes? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos debemos proceder al arrepentimiento, ¿verdad? Todos. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, con la justicia de él, ¿no? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hebreos capítulo 9:27, Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para todos, para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Los cristianos no nos reencarnamos, ¿verdad? Eso usted lo tiene que tener claro, ¿no? Hoy día la gente habla de estas cosas, ¿no? Y me da entre rabia y hasta risa, ¿no? Cómo las personas pueden abrazar tan fácilmente cosas que pueden llegar a ser tan absurdas, ¿no? Como cuidado con la rata porque puede ser tu abuelita, ¿verdad? Cosas que son absurdas, ¿no? Pero hoy día la gente está tan aturdida espiritualmente que gente, eminencias, ¿no? En lo que sea, creen en cosas como esto, ¿no? Es una cosa pero impresionante, pero rechazan el mensaje de Jesús. Y dice acá que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué viene? El juicio, ¿verdad? La persona muere, o sea, vamos a pensar en un no creyente, esa persona muere, no queda durmiendo ni queda ahí deambulando por ahí, sino que va inmediatamente a un lugar de prisión en el infierno, ¿verdad? Un lugar en donde es custodiado por Dios mismo, ¿verdad? Su poder, su justicia está ahí, y esa persona saldrá de ese lugar, ¿verdad? Un lugar no grato, por supuesto, saldrá de ese lugar para el juicio final, el que estamos hablando hoy, ¿ok? Este juicio será hecho por Jesús como juez. Juan capítulo 5, versículo 22. Juan 5, 22 en adelante. Dice: porque el Padre a nadie juzga. ¿Qué es lo que hace el Padre? A nadie juzga. El Padre. Sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Quién va a hacer el juicio entonces? Jesús, el Hijo. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Perdón, lo leí dos veces. 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué le pasa al que cree en el Hijo? No pasa a vida eterna, no hay condenación. ¿Ok? 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. O sea, hoy día lo que estamos viviendo.
26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio. ¿Quién se lo dio? El Padre al Hijo. ¿Qué le dio? La autoridad para hacer juicio. Así también ha dado al Hijo, por cuanto Él es Hijo del hombre. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, todos resucitan, pero algunos para vida eterna con el Señor y otros para condenación. Entonces, ¿quién hará este juicio? Jesús, ¿verdad? Él será el juez. Será, como decíamos, en un trono blanco. Pudo haber sido de otro color, ¿no? Pero el Señor habla de este color blanco, ¿verdad? Que nos habla de pureza, nos habla de santidad. Las cosas del Señor, hermanos, son en santidad. Y es algo que a nosotros se nos ha ido olvidando, ¿no? Como iglesia. Como que como que el Señor se tiene que acomodar a nosotros, ¿verdad? Y podemos incluso pasar a ofrendar con un corazón lleno de amargura. Fíjate. Y pensamos que esto tan mecánico que es dar unos billetes y unas monedas, como que es no sé, como un acto, ¿no? Una cosa así. Pero es parte de una adoración, ¿no? O sea, es mejor que no lo hagas y que resuelvas tus temas internos, ¿se entiende, no? Pero hemos llevado la celebración de la adoración a Dios a una manera burda, ¿verdad? En donde no estamos mirando al Señor en su gloria, en el corazón, por supuesto, en donde cualquier cosa puede postergar, ¿verdad?, nuestro culto a nuestro Dios, ¿verdad? Y podemos incluso atrevernos a fingir externamente que sí nos interesa el Señor, cuando en el corazón el Señor está viendo con evidencia en tu corazón que, como decimos en Chile, no estás ni ahí con el Señor. Eso es terrible, ¿no? Terrible, porque claro, el pastor no me ve, el hermano lo cree, pero el Señor está moviéndose, ¿verdad? Buscando verdaderos adoradores. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque hay falsos adoradores, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de un trono blanco, puro y santo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Imagínate, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esta escena es importante porque ahí están de pie, ¿no? Cuando se va a dar el veredicto, ¿qué es lo que hace el que está siendo enjuiciado? Póngase de pie, ¿verdad? Póngase de pie para recibir. ¿No quiere? Párenlo, ¿verdad? Pero eso no va a ser necesario, ¿no? En ese juicio, porque la autoridad de Dios, ¿verdad? Nadie se va a atrever, ¿verdad?, a hacer ni una mueca. Entonces están ahí delante del Señor, se ponen de pie. Y ahí viene el juicio, la sentencia, el peor momento, ¿verdad?, de toda tu vida. Entonces dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces nos habla esto de un juicio, ¿no? De un trono blanco, un lugar donde está el Señor representado acá en Apocalipsis. Va a ser un juicio completamente justo, como les decía, ¿no? Toda la gente que sale de los juzgados, cuando no les va bien, ¿qué dice la gente? Bueno, siempre alguien dice, ¿no?
Porque alguno de los dos pierde. Pero la gente dice, no, no hay justicia, ¿verdad? Queremos justicia, ¿verdad? Hay un grito, queremos justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe un juicio justo. Yo, cuando visitaba gente en la cárcel, había un señor, siempre me recuerdo de él, que estaba en la cárcel, ¿saben por qué? Solo porque se parecía a un retrato hablado. Ya llevaba más de 30 años, creo, en la cárcel. O sea, a esa altura ya no... Ya, ¿qué iba? Porque al principio uno dice, no, si lo está arreglando. No, ¿verdad? Pero él decía, yo acá conocí al Señor y mira, me parecía al retrato hablado. Y toda mi vida, ¿verdad? Fui siempre un hombre de bien y ahora estoy en la cárcel. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, eso obviamente uno dice, qué injusticia más grande. Pero el juicio de Dios será un juicio justo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, 23. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. El juez tiene que pedir pruebas, ¿no? Videos, evidencia. Un perito tiene que levantar todo, ¿no? Pero acá el juez es el que mira los corazones. Imagínate. No necesita nadie que testifique nada, porque él con su mirada de justicia escudriña el corazón de todos. En Mateo capítulo 10, 26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. A veces el pecado oculto te agarra, ¿no? Te alcanza. Pero hay cosas que van a quedar ahí como ocultas, ¿no? A veces investigadores, periodistas sacan cosas a la luz de situaciones y por ahí sale algo. Pero el Señor nos dice que nada quedará encubierto, tapado. Todo saldrá a la luz. De hecho, Él ya lo sabe. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y los que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Mateo 12, 36 y 37 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuentas en el día del juicio. ¿Ok? Ahora, recuerden que este juicio no es para la iglesia. ¿Ok? 37, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Recuerden que confesar que Jesucristo es el Señor. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? Yo a mi esposa le puedo decir un montón de cosas y la puedo engañar, ¿no? Y tal vez nunca se dé cuenta. Pero, doy el ejemplo con ella porque me conoce, ¿no? Es la que más me conoce. Pero el Señor dice que el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Y él responde, ¿no? Versículo 10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente. Escudriñar significa que busca, ¿no? Que pruebo el corazón. ¿Tú sabes que a veces te engañas en tu propio corazón o en tu propia mente? O sea, justificas lo injustificable, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? Que tratas como de, no, sí, mira, yo, que esto, que... Sabes que no tienes que hacer eso delante de Dios. Y no, pero es que yo... Pero el Señor te dice, engañoso es el corazón, ¿verdad? Pero yo escudriño, ¿verdad? La mente. Y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. O sea, esto aplica para nosotros. ¿Cuánto más en ese gran juicio, no? Por eso les digo que va a ser un juicio justo. Nadie va a poder salir, o nadie va a decir en aquel día que lo que está recibiendo, ¿se recuerdan lo que están recibiendo, no? ¿Qué es?
un juicio eterno, ¿no? O sea, una sentencia eterna de estar alejados de Dios y la peor de las torturas. Y nadie va a poder decir qué injusto, ¿no? Todos estarán convencidos de que lo que están recibiendo es justo, la justicia de Dios. Para ese gran juicio serán resucitados todos los malvados, porque la vida no termina con la muerte, ¿no? ¿O sí? No, hay ahí un destino, ¿no? Entonces serán resucitados todos los malvados e injustos para ser juzgados y condenados. O sea, no es para decirle ya se les pasó, ya ahora sí, ¿verdad? No, serán resucitados los malvados y los injustos para ser juzgados y condenados. Daniel capítulo 12, versículo 2, Daniel 12, 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuántos? Muchos. Unos para vida eterna, otros para venganza y confusión perpetua. Esta resurrección no es al mismo tiempo, ¿no? Unos resucitan en un momento, ¿verdad?, para el encuentro con el Señor, y otros para este juicio. Dice el 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso suena bonito, ¿no? Pero lo que está acá complicado es que algunos serán resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de un juicio, ¿no? Hechos capítulo 24, 15 dice, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Todos resucitan. O sea, si no has muerto, o sea, si moriste, resucitas. A eso me refería. 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Juan capítulo 5, 25 dice, de cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mejor quedarse muerto, ¿no? Ahora, el que está muerto hoy día sin Cristo, no piense que está como en un estado de la nada. ¿Se entiende, no? 6. ¿Quiénes serán condenados eternamente? ¿Quiénes? Bueno, lo dice la palabra, ¿no? Apocalipsis 21, 8. Todos los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros. Ahora, dentro de esto del hechicero, ustedes se imaginan qué cosa, una bruja con un caldero. No, fíjate que hoy día esto está de moda, ¿no? La consultación a los muertos, el tarot, el horóscopo, ¿verdad? Hoy día me preguntaban ahí acerca de eso. Pero cualquier persona que crea o practique este tipo de cosas no puede decir que es un hijo de Dios, ¿o sí? ¿Qué creen ustedes? Es imposible. No puedes servir a dos señores. No puedes, ¿no? Porque vas a agradar a uno o al otro, ¿verdad? Entonces, cuidado con esto, ¿verdad? Porque hoy día como que, pero mira. No, si es un juego, nomás si es una tablita, nomás que como que invocan una, y como que le dice que sí, no. Pregúntale a Felipe lo que le pasó cuando era adolescente por andar metiéndose en tonteras. Entonces, ¿quiénes no entrarán? Ni los homicidas, ni los fornicarios, impureza sexual, ¿no? Y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuántos de ustedes mintieron en esta semana? ¿Mintieron o no? Ya están mintiendo, ¿ven? Porque mintieron probablemente en algo, ¿no? ¿Y cómo estás? Bien. Y estaba mal. Entonces eso es una mentira. Una cosa es eventualmente, y cuando lo haces, luchas después con ese sentimiento, ¿no?, de haber mentido. Eso es una cosa, ¿verdad? Pero otra cosa es practicar la mentira, o sea que tu vida siempre está relacionada con la mentira y mientes para esto y mientes y llega un momento que ya no te das ni cuenta. O sea, si llegas en un momento en que tu pecado pasa completamente desapercibido a ese discernimiento espiritual, te tienes que preocupar. ¿Se entiende, no? Ok. Entonces, ni los hechiceros, ni los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acá no es el infierno, ¿no? El infierno es como la sala de embarque nada más. Porque el lugar final es, después del juicio, el lago de fuego. Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:15 dice: más los perros estarán fuera. No está hablando de los animales, por supuesto, ¿no? Está hablando de algo cultural, ¿verdad? Lo inmundo que era para esa cultura. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Ahora, idólatra no es solamente aquel que adora una imagen, ¿verdad? Ya lo he dicho, creo, como en 5 reuniones. Cualquier cosa, un ídolo, ¿verdad?, es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios? El primer lugar en tu vida. Y puede ser tu santa mamacita, ¿verdad? Incluso. ¿En serio? Si tiene a su hijo al lado, mira, así, dígale. No, en serio. O sea, yo amo a mi mamá, ¿verdad? Pero amo más a Dios. Y eso me hace amarla más a ella. ¿Se entiende, no? No es que la odies ni la aborrezcas, para que no te entiendas eso. Pero cualquier cosa que pongas por sobre Dios es un ídolo. Los hijos también pueden ser un ídolo. Es muy fácil, ¿no?, que nuestros hijos se conviertan en ídolos. Entonces, podemos ser idólatras sin reconocerlo, porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Entonces, dale el primer lugar al Señor, ¿verdad? Y ama a todo lo demás, por supuesto. Ok. Dice que los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ahí tenemos más, ¿no? Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Alguien no sabe que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? Creo que todos lo sabemos, ¿no? Ok. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Pero 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Ese precio es de Cristo, ¿no? Su muerte. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gálatas capítulo 5:19, hicimos una serie completa de esto, dice: y manifiestas, evidente, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas ellas en común, ¿qué es lo que tienen? Inmoralidad sexual. ¿Ok? Ahí está, ¿verdad? Luego dice, versículo 20, y es interesante que venga este pecado, ¿no? Idolatría, ¿verdad? Porque en medio de la idolatría siempre estos pecados inmorales están ahí dándose. Fíjense, es muy común, ¿no?
idolatrías, luego dice hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo a los Gálatas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay posibilidad. ¿Se entiende, no? No hay ni una posibilidad. Ay, pero yo tengo 4 nomás de las que nombro. Hebreos capítulo 12, 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se entiende, no? Ok. Todos aquellos que vayan a este juicio ya saben dónde van al segundo paso, porque van directamente al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se abren los libros, ¿no? Ok. Se abren los libros. Nombre. Bueno, no te voy a preguntar porque Dios sabe eso, ¿no? Estrada. Yo estoy haciendo una imagen, ¿no? Pero esto no va a ser así. Se abrieron los libros, el libro de la vida, cuando recibes a Cristo, ¿no? Ok, no está su nombre acá anotado, ¿verdad? Ok, ¿y qué hago? No hagas nada, ¿verdad? Vaya ahora, o lo vamos a enviar al lago de fuego. Dice acá que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en aquel día, dice otro pasaje en el Evangelio, dice, es que en aquel día le dirán, Señor, pero si en tu nombre yo prediqué, eché fuera demonios, oré por los enfermos y se sanaron y hice esto y no sé qué, y estaba acá y esto y ayudé no sé cuántas cosas más. Y el Señor te dirá, nunca os conocí. Fuera, hacedores de maldad. No estaba tu libro, no estaba tu nombre inscrito, ¿verdad? Tú pensaste que a lo mejor, ¿no? Pero es que hay cosas que debemos hacerla con seriedad, hermanos. Mira, si tú eres una persona que compra seguros de vida, está súper bien. Tienes seguros de vida, ¿no? Aunque sea el de la Chilectra, no sé, el que sea. Está bien. Y está bien preocuparnos de la salud y todo eso. Pero hay que preocuparse también de la eternidad, ¿no? O sea, una persona que se preocupa de sus seguros de vida y todo, es un perfecto candidato para recibir el Evangelio, porque es una persona preocupada de su futuro, pero no nos preocupamos de nuestra eternidad, hermanos. A veces nos dedicamos solamente a construir cosas terrenales, pero no nos preocupamos de lo más importante, ¿verdad? Porque si mueres de una enfermedad o te atropellan, ¿verdad? Y no te diste ni cuenta, ¿y qué construiste en tu vida? Estarás ese día en el juicio, ¿no? Si no has tomado cartas en el asunto. Con el Señor no se puede jugar. Entonces decíamos que todo el que no estaba inscrito fue llevado. No hay apelación, ¿verdad? No hay ni una posibilidad. Es terrible, ¿no? Porque algunos por ahí le dijeron, mira, si nos vamos en el arrebatamiento, tú no recibas la marca. Como que le dan esa esperanza, ¿no? Como si fuera muy fácil, ¿no? Pero ahí por lo menos tienes un 0,0,0,0% de esperanza. Pero estando en este juicio no hay ni una esperanza. Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Ha visto eso, no? Cuando usted tiene lista el hacha, ¿no? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es un ejemplo lógico, ¿no? De la parte de la vida del campo. Pero esto está apuntando a la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tu fruto? ¿Verdad? Por su fruto los conocerán. Tu fruto, mi fruto, ¿qué estás dando para el Señor? Eso es una evidencia de cómo estás espiritualmente delante del Señor, ¿verdad? ¿Aprobado o
desaprobado, no hay un intermedio, ¿verdad? En la vida, en el reino de Dios no existe lo término medio, ¿no? De hecho, la única vez que se menciona el término medio es el tibio. Y al tibio el Señor lo vomita, ¿verdad? Es repulsivo. Hebreos capítulo 10, 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. De hecho, para que tú sepas, todo aquel que no es un hijo de Dios es un enemigo de Dios. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, no? Todo aquel que no tiene al Hijo de Dios, a Jesús en su corazón, es un enemigo de Dios. Todo aquel que ama el mundo se hace también un enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás amando más? ¿A Dios o al mundo? Ahí puedes también ir a evidenciar. Yo no conozco tu vida, así que no sé. Yo no sé. Me conozco un poco a mí, ¿verdad? Pero ahí tú tienes que sopesar lo que hay en tu propio corazón. Y tengo que decírselo así porque llegará un día, ¿no?, en que estaremos frente al Señor para vida eterna, o estarás en una condición muy precaria, ¿verdad? Y no vas a poder hacer nada. Entonces dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere ofrendas al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Te das cuenta, hermano? Esto no es un juego. Para finalizar, vamos a leer 2 pasajes y luego le voy a hacer unos comentarios comparativos, ¿no? Primero tenemos el juicio a las naciones, que no es el juicio del trono blanco, ¿ok? ¿Han escuchado hablar del juicio a las naciones? Ahí está en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. ¿Cuál es el contexto de este juicio que vamos a leer? Que Cristo acaba de descender, ¿verdad? Y con él sus santos ángeles, ¿verdad? O sea, me refiero acá a la segunda venida. ¿Se entiende, no? ¿Se ubicó más o menos en el tiempo? Ok, entonces, este juicio de las naciones es cuando Jesús viene en su segunda venida. Cuando Israel está a punto ya de no tener más fuerzas y está acorralado, juicio a las naciones. ¿Ok? Viene el Señor en su segunda venida. Y las naciones que sobrevivieron a la gran tribulación, a esta situación, ¿verdad?, que se vive en la tierra, van a ser reunidas delante de Él. ¿Ok? No somos ni usted ni yo. ¿Ok? Y no anhele estar ahí, ¿verdad? Ok. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Dice: cuando el Hijo del Hombre, Jesús, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará con su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros para apartar el pastor, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿verdad? Ok, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me descubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te fuimos
te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, Jesús, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Contexto, discípulos, judíos, ¿verdad? ¿Verdad? Contexto, después de esta gran venida, ¿no? La segunda y gloriosa venida del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener un poco más de luz acerca de quiénes son estos personajes. Entonces, dirá también a los de la izquierda, los de la izquierda eran los cabritos, ¿no? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel o no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es el juicio a las naciones. El pueblo de Israel, por una parte, ¿verdad? Y por otra parte vemos aquellas naciones, ¿verdad?, que estuvieron con ellos. Hoy día todo el mundo está en contra, ¿no? Pero ese va a ser un juicio, ¿no? Y pocos de estos van a pasar al momento del milenio, que ya lo vimos en la enseñanza anterior. Entonces ahí tenemos un juicio. ¿A quiénes? A las naciones. Ahora vámonos al juicio del gran trono blanco. El contexto de este juicio es después del milenio, ¿ok? Lo que hemos estado hablando hoy día. Satanás ha sido suelto para engañar a algunos de los que pasaron, ¿verdad?, a este milenio. Van a ser engañados, no la iglesia. Y ahora viene entonces este juicio, ¿ok? El criterio entonces es los que no están en el libro de la vida. Vamos a leer Apocalipsis 20, 11 y 15, ya vamos a terminar. Apocalipsis 20, 11 y 15 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los cuerpos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dos eventos distintos, ¿no? Vamos a ver ahí este comparativo. Lo primero que hablamos cuando hablo del juicio de las naciones me refiero a Mateo, ¿verdad? Y cuando hablo del juicio del gran trono blanco estoy hablando de Apocalipsis capítulo 20. Entonces, el juicio de las naciones es antes del milenio, ¿sí? El juicio de las naciones es antes del milenio. Segunda venida, juicio de las naciones. El gran juicio del trono blanco es después del milenio. Ahí no hay esperanza, ¿verdad? En el juicio de las naciones es para las naciones sobrevivientes a la tribulación en relación a su forma de relacionarse con el pueblo de Israel. En el caso del gran trono blanco, ¿verdad?, ahí están todos los rebeldes que van al juicio. Todos, ¿verdad? En el juicio de las naciones, Cristo es juez soberano, y en el gran trono blanco, Cristo también es juez soberano, o sea, no hay una diferencia, ¿verdad? En el juicio de las naciones, esto es en la tierra, en el gran trono blanco, ¿verdad?, en algún lugar, ¿verdad?, celestial, no lo sabemos. En el juicio de las naciones de Mateo hay dos clases de gente, ¿no? Ovejas y cabras, o sea, judíos y las naciones que logren, ¿verdad?, pasar ese evento. En el gran juicio del trono blanco solo están pecadores no arrepentidos.
Tú y yo somos pecadores arrepentidos. No estaremos en el gran juicio, ¿verdad? Ok. En el juicio a las naciones, algunos se salvan y pasan al milenio. ¿Cuántos? Pocos, poquitos. En el gran trono blanco, ¿se salva alguno? No. Todos los que están ahí, de pie, lo menciona Apocalipsis, van a la condenación. Nadie se salva. Para el juicio de las naciones resucitan los siervos de Dios que fueron asesinados durante este periodo, ¿no?, de la gran tribulación. Y en el gran trono blanco, en el juicio del gran trono blanco, hay resurrección, pero es para condenación, ¿verdad? Todo el que resucita para eso, resucita para condenación. ¿Quiénes son? Los rebeldes que salen del infierno, de la tierra, del mar, y todo esto es para ir al lago de fuego. Esto se conoce como la muerte segunda. En el juicio de las naciones no se abren los libros de la vida, ni nada, ¿verdad? En cambio, en el juicio final se abren los libros, ¿verdad? Los libros de Dios. En el juicio de las naciones, lo que se juzga es la base del juicio es el trato a los judíos por parte de las naciones gentiles y paganas. ¿Okay? Cómo se relacionaron, cómo trataron, ¿verdad? Por eso Egipto, vimos nosotros, ¿no?, que tiene como una posibilidad. Ok. En el gran trono blanco, la base del juicio es todos los pecadores de todas clases, de toda la historia, van directamente a recibir un juicio, una condenación. ¿Quiénes van al trono, al juicio de las naciones? Solo los que han sobrevivido la tribulación. En el caso del gran trono blanco, todos desde Adán en adelante. Todos aquellos que no recibieron a Cristo. O sea, un judío que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué le pasa? ¿Qué creen ustedes? Si no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, no tiene salvación. Es fuerte, ¿no? Pero es así. En el juicio a las naciones, los judíos van a ser restaurados, van a instaurar el milenio junto al Señor, ¿verdad? Y esto va a ser desde Jerusalén, ¿verdad? Y en el caso del gran trono blanco, claro, en el juicio final, acá están todos los pecadores, ¿verdad? No tiene nada que ver con los judíos ya ni con los, bueno, judíos que no hayan recibido a Cristo. En el juicio de las naciones, los ángeles dice que ayudan a recoger a los judíos que están dispersos, ¿verdad? Por la tribulación, por todo el planeta, ¿verdad? Los ayudan, ¿verdad? Los ángeles. En el juicio final, o del gran trono blanco, no aparecen ángeles, no hay nada que hacer, ¿verdad? Simplemente estás ahí para recibir la condena. Decíamos que para el juicio de las naciones, la mayoría va a ir al infierno, ¿verdad? Para luego ir al lago de fuego. Algunos pocos se salvan. Y en el juicio final, todos van al lago de fuego. En el juicio de las naciones hay una separación del trigo y la cizaña, cosa que le corresponde a Dios, no a nosotros, ¿ok? Pero en el juicio final, todos son malvados. Ahí no hay ni trigo ni cizaña. Todos son malos. Los peores están ahí, ¿verdad? En el juicio de las naciones se determinará quiénes van a seguir vivos para pasar al milenio. Algunos, poquitos, van a entrar entonces a esta vida con Jesús. En el juicio final, ninguno volverá a vivir en la tierra ni en el cielo, ¿verdad? Y todos van directamente a la muerte eterna. Esto es un tema serio, hermanos. Ore en su casa, ¿verdad? Tome el asunto. Vivimos tiempos difíciles, tiempos finales. ¿Qué estás haciendo con tu vida? No, es que mi esposa orar, no importa, ¿verdad? No, es que mi abuelita fue cristiana, tampoco importa eso. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu vida
¿verdad? Esa es la única manera que vas a tener de poder ir a proclamarle a otros, ¿verdad? Si tu vida está bien delante del Señor, con autoridad le vas a poder predicar a un montón de gente, a todos los que quieras. Pero hoy día preocúpate de tu vida espiritual delante del Señor, en serio. No debes irte hoy día, mira, ojalá que te vayas bien achacado. Ándate bien pensativo, ¿verdad? A tu casa con esto, ¿verdad? No nos hace mal también, ¿verdad? Pero tenemos que irnos confrontados en esto. Porque millones de gente que dice ser cristiana está yendo hoy día directo al infierno. ¿Sabías eso? Lamentable. Pastores que piensan que son y van al infierno, ¿verdad? Porque están confundidos. Engañoso es el corazón. Entonces, busca al Señor, ¿verdad? Busca hacer su voluntad. Da frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Biblia, ¿no? En tu vida. Y toma esto con seriedad. No sea que el Señor venga y te pilla así medio desprovisto de salvación, cosa que sería una tragedia. O que venga el Señor por ti, ¿verdad? Y te vayas de la manera que no debes hacerlo. Hoy día, que es jueves, ¿cuánto es? Jueves 16, ¿verdad? Jueves 16. Todos los que estamos acá hemos escuchado esto. Los que están ahí en su casa también lo han hecho, ¿verdad? Entonces toma la parte que te corresponde, ¿verdad? Examínalo todo, puede ser que a lo mejor yo me equivoque en algo, pero toma tu parte, ¿verdad? Y ándate a tu casa, ¿verdad? Con la parte que te corresponde, ¿verdad? Y mientras vivamos en esta tierra, sirva al Señor, pero hazlo con seriedad, ¿verdad? O sea, no dejes de ser alegre, no digo lo contrario, pero que tu vivir sea Cristo, que el venir a la iglesia no sea como, ya fui, ¿verdad? Ya marqué, ¿verdad? Ya estoy acá. No, sino que sea realmente porque amas al Señor, porque realmente quieres servirle, porque realmente has comprendido lo que significa ser un hijo de Él. Todos tus logros en esta tierra, todos, piensa en lo que quieras, ¿no? Tu casa, tu auto, el trabajo, lo que estudias, todo eso un día se acabará, en serio. O sea, disfrútelo, ¿no? No es para que usted vaya y rompa su título, le pega a su casa y queme su auto. Pero todo eso no te lleva a la presencia del Señor, ¿verdad? Sin embargo, su sangre preciosa, sí, valorémosla. Valorémosla. No esperemos solamente el día de la ¿cómo se llama? De la Semana Santa, ¿verdad? Y que les ponemos ahí como una canción triste, una imagen de Jesús ahí bien desfigurado para que usted como que le dé un poco de pena, ¿verdad? Dios no quiere que le tengas pena, Dios quiere que le obedezcas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Amén. Y ya luego nos vamos a nuestras casas. Señor, te damos gracias en esta noche que tú has hablado a tiempo, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor. Estudiamos este juicio, Señor, que viene, un lugar donde creo que cualquier persona que entienda lo que esto significa no quisiera estar, Señor. Padre, gracias porque tú has prometido a tu iglesia librarla de todas estas situaciones, Señor, incluso de la tribulación que vendrá sobre este planeta. Pero hoy día, Señor, lo que nos corresponde es tomar la parte espiritual de nuestra vida personal delante de ti. Señor, marcamos el paso en esta vida cristiana asistiendo a la iglesia, conectándonos quizás a estudios o leyendo más y aprendiendo más cosas misteriosas de la Biblia, Señor. Pero mientras eso no tenga un sentido verdadero y espiritual en nuestra vida, Señor, de nada nos sirve, Señor. Estaríamos completamente perdidos. Señor, hoy día habla en nuestros corazones. Confróntanos, Señor, con nuestra realidad espiritual y ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones, Señor. Y si alguno está débil hoy día en su fe, Padre, que sea fortalecido a través de la obediencia. Porque a veces esperamos, Señor, un avivamiento en donde me digan que tú me vas a bendecir y me vas a ayudar en todas las cosas que necesito. Pero tal vez todo eso me podría alejar más de ti, Señor. Por eso, Señor, aviva el fuego en nuestros corazones. Pero ese fuego, ese corazón que te ama verdaderamente por sobre las cosas que tú me puedas dar, Señor, terrenal, porque comprendo que me has dado todo lo espiritual que necesito
Y eso me lleva a ser una persona que te adora, que te sirve, Señor, y que anda en rectitud delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada uno de mis hermanos que están acá, Señor. Si alguno aún no ha entregado su vida a ti, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, Señor, y que rendido delante de ti, Señor, entregue su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestras vidas, Señor, y las tribulaciones que vivimos, Señor, porque en medio de las dificultades muchas veces el corazón se puede endurecer. Padre, y oramos si alguno está pasando situaciones difíciles en su vida, para que sea animado, Señor, a mirarte a ti, Señor, a no soltar tu mano, Señor, a entender que tú resplandeces en tu trono de justicia, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, Señor, y permítenos, Señor, seguir esperándote, Señor, con fe y con una vida que demuestra, Señor, a través de nuestras obras, de nuestros frutos, que tú eres el Señor de nuestras vidas. Anímanos, Señor, en medio de este día. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra no sea ahogada por el afán de esta tierra y que podamos, Señor, levantar nuestra mirada a ti, Señor, y volvernos a las primeras obras, Señor, si hemos caído. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Señor.